de productos y que no me atienda. Y cuando la llevo anotada, no sé si dice granola o canela. Amor, tu letra. Y sí, mucho mejor hacer las compras del súper en Mercado Libre. Todos los días hasta 40% off y 15% extra pagando con Mercado Pago. Comprá ahora. Mercado Libre. Seguinos en X, @Radio Sarandí 690. El pase de la mañana. Los casos y las cosas que no podés dejar pasar. Pasan a las 9 en Sarandí. Las 9 de la mañana y 6 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día para todos. Bueno, proponemos para conversar en este pase, Aldo decía, uno de los grandes, si no el más grande, dilema que puede tener el periodismo, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos discursos que se consideran de odio, discursos complejos de determinados sectores, y cómo nos paramos los medios de comunicación o los periodistas frente a esto, ¿no? Primero habría que calificar qué es un discurso de odio, ¿no? Claro, ahí está. Sí. Esto a raíz de el hecho muy conocido por todos, obviamente, uruguayo, al menos doble femicida, el otro homicidio está por, seguramente en el día de hoy se concrete su imputación en Córdoba, porque está siendo llevado para allí, y bueno, este hombre pertenecía a un grupo que a través de una cuenta que todavía está activa en Facebook, emite mensajes que muchos entienden son mensajes de odio y otros muchos no. Otros muchos no, y muchos cuestionan el papel de los periodistas en reproducir ese tipo de mensajes. Sí, porque en su momento estamos hablando de Pablo Lautra, que es el fundador de Varones Unidos, que se presentaba como una asociación que defendía fundamentalmente, que en realidad eso fue como llegó a los medios o se hizo más masivo, pero ya venía trabajando desde antes con otros mensajes que eran, en realidad iban contra determinadas leyes de otros colectivos, que eso define también el discurso de odio, que es ir en contra de las minorías, ¿no? De los distintos colectivos que enfrentan determinados problemas en la sociedad de derechos. Cuando con la ley trans, con determinadas características trans, ellos ya empezaron a generar muchísimo material en contra de todo esto. Luego se suma esta, ¿cómo decirlo? Lo que ellos encararon como también algo... como una reivindicación. Sí, pero que a su vez fueron partícipes activos de la ley de la corresponsabilidad en la crianza. O sea que ellos también participaron, más allá de los discursos de ir en contra de la ideología de género y demás, fueron partícipes, y es ahí donde tal vez luego, a la luz de los hechos de cómo se generó este grupo, los lugares que ocuparon en los discursos, tanto en los medios como en el propio Parlamento, para ellos instalar esta idea de las falsas denuncias y de todos estos padres denunciados falsamente, que muchos de los casos de los que estaban en Varones Unidos terminaron procesados y se confirmaron sus denuncias. Bueno, este es el caso más emblemático y espantoso. Y lo que pasa es que ahora vimos como una crónica que la vimos constantemente y fue como pasando adelante de nuestros ojos y terminó en este desenlace terrible, porque en realidad Camacho, creo que lo voy a buscar ahora, un antropólogo que se infiltró en el grupo y que empezó a investigar cómo funcionaba, y tenían un esquema muy particular. Él era el primer cónsul, se definía, Lautra, era perdón que siempre... Es Rodríguez, en realidad, ese es su segundo apellido. Parece que empezó a usar el otro apellido. Exacto, porque genera esto que empieza a tener divisiones, primer cónsul, segundo cónsul, se estructuraban, tenían grupos específicos. Ana Laura Pérez, la periodista, también hablaba de estos, tenían equipos específicos para generar memes, porque ya está estudiado, él es un especialista, él se vendía así como especialista en SEO, que son estas herramientas para poder captar gente a través de distintas estrategias, poder llevar, claro, los buscadores, que salte primero tu página y demás, y ellos lo que hacían era a través de distintos videos iban de alguna manera captando la atención para después llevarlos y dirigirlos hacia estos otros mensajes. Entonces generaban contenido como arreglar autos o vender cómo utilizar herramientas, porque todas eran, en este caso de Varones Unidos, orientadas a los hombres, para después llevarlos a toda esta situación del discurso que tenía Varones Unidos contra la ideología de género y las falsas denuncias
que se generaban a través de la ley de género. Claro, lo que pasa es que igual al principio surgen como un grupo, volviendo un poco al planteo, surgen como un grupo que hace oposición a algunas cuestiones que parecen ser mayoritarias o que van ganando consenso en la sociedad. Y eso en sí mismo no está mal, ¿no? Que haya otra voz, otras campanas, Sí. y nosotros como periodistas siempre vamos por ese lado, de escuchar a todo el mundo, de no quedarnos con una única mirada de las cosas, y tampoco quedarnos con la mayoritaria, porque en definitiva la idea es representar a todos y que todo el mundo tenga la posibilidad de expresarse, ¿no? Hay algo de eso en la esencia del periodismo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se le fue dando lugar. El tema es cuándo debimos haber parado, si es que lo debimos haber hecho. Si naturalizamos que desde ahí estaba partiendo un discurso que podía llegar a calar en la sociedad y tener consecuencias, que no digo que sean directas, pero consecuencias como la que estamos viendo ahora, como lo que pasó con estas dos mujeres y este remisero, que también es parte, creo que más accidental de toda esta tragedia. O si en realidad, o sea, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como medios en esto? A mí me interpela, ¿no? Claro, sí, más Sí, bien. claro. Yo a lo largo de toda mi carrera me he encontrado con esa disyuntiva. ¿Entrevistamos a fulano o a fulana o no lo entrevistamos? Sí. Muchas veces hemos descartado entrevistas porque vemos que la persona está en un momento de virulencia verbal y decir, pero ahora no, porque viene a armar lío y nos ¿Qué van a aporta? usar. Y muchas veces, ¿No? gente, ¿Qué claro, aporta? y muchas veces te pasa que invitas a alguien y utiliza el medio para mandar su discurso, que no tiene por qué ser violento, ¿no? Pero me refiero a que, como decíamos antes, se pone el cassette y no lo sacas de ahí. Muchas veces somos utilizados para difundir determinados discursos que no tienen que pasar por algo malo, ¿no? Pero yendo a la esencia del planteamiento de hoy, claro, es un tema de todos los días, ¿no? El tema es cuándo nos damos cuenta que estamos ante alguien que puede ser negativo para la sociedad o que estamos alimentando un monstruo. Sí. Porque ese es el tema. Entrevistas a alguien, Varones Unidos cuando surgieron, planteaban cosas atendibles, ¿no? Atendibles. Y después eso degeneró una cosa de una violencia que vos decís, pero ¿cómo estos tipos siguen ahí en la vuelta con lo que están diciendo, ¿no? El discurso de odio que tanto se repite por estos días, ¿no? No nos olvidemos que se han multiplicado los medios de comunicación, ¿no? Desde que tenemos estos aparatos inteligentes, hay gente que alcanza la opinión pública y dice cosas que son realmente estruendosas, ¿no? Pero en lo personal sí, siempre está ese debate. ¿Qué hacemos con esto? Porque uno piensa, ¿cuál es nuestro rol? Difundir, comunicar. Miren, esto está pasando ahora, se está proyectando, pero a la vez entras en ese debate interno de que muchas veces tenés que decir, no, mira, esto no. También es más fácil hacerlo con los hechos consumados, ¿no? Bueno, sí, Por claro, ejemplo, el caso claro. de Andrés Morosini nos abrió los ojos a muchos, de decir, bueno, estas cosas están pasando a este nivel, y cuando ves que este hombre, Pablo Laurda, defendió el accionar de Andrés Morosini, y esto fue antes de que se desatara toda esta tragedia, entonces ahí no reaccionamos, ¿no? A ver, claro. No sé si podríamos haber hecho algo Por eso te eficiente. decía lo de alimentar un monstruo, ¿no? Uno no sabe a veces. Uno queda como medio perplejo ante eso, y siempre también creo que pesa el uruguayismo ahí de, bueno, no pasa nada hasta que pasa. Pero es verdad también, lo que ¿no? vos decís, ahí como que faltó reacción, ¿no? Ahora con el diario El Lunes te das cuenta. Sí. Sí, Y pero también denuncias hubo, y también al punto que si hay una investigación de alguien que logra estar mucho tiempo en contacto con ellos, es porque ya se detectaba, y por eso la diferencia, y es importante el discurso de odio, que no es tan fácil identificarlo, por ejemplo, con el antisemitismo. Sí. Entendemos clarísimo cuál es el discurso de odio ahí. Nos cuesta entender los discursos de odio que son cuando se organizan y son sistematizados y tienen esquemas armados para generar grupos de difusión específicos para atacar determinadas minorías. Eso es un discurso de odio que está penalizado además, pero por ejemplo, por eso pongo el ejemplo del antisemitismo, porque tuvimos un caso acá terrible y se nos hizo muy claro identificar a esa persona totalmente alienada, donde muchos discursos le fueron llegando por determinados lugares y en la habitación o en su cuarto, y tenía páginas y vínculos y todo antisemita, y termina siendo un atentado en nuestro país con la muerte además de una persona. Eso es como que lo vimos tan claramente y nos costó mucho más ver este otro
discurso, ¿no?, de odio, que también es sistematizado, es organizado, es a través de distintas páginas que bombardean con información falsa, en muchos de los casos, donde se generan además memes porque se entra por el humor o por otras, se buscan otros mecanismos para entrar en estas otras páginas. En el dilema de las redes sociales, que lo nombramos muchísimo, también uno de los miembros de la familia cae en estos sistemas orquestados y armados de discursos de odio para generar conversaciones que cada vez nos van volviendo más aislados y dentro de un círculo de odio. Pero nos cuesta mucho, y creo que ahí está el dilema de entender, a mi parecer, hay como cosas que las tenemos muy establecidas con determinados grupos o que se han sentido atacados sistemáticamente, y hay otros que nos cuesta identificarlo, más, sí, porque no es lo mismo que yo enojado ponga un tuit y diga, porque esto va y rezongue o insulte, no es lo mismo. Pero además no es lo mismo que uno sea libre de opinar a sistemáticamente organizarse para generar esto que se genera y que permea la sociedad. Lo que decía Aldo, de que sus argumentos eran atendibles en un contexto de debate de la ley de aplicación, ¿no?, de la aplicación de la ley de violencia de género y las posibles inequidades o injusticias que se pudieran generar a partir de ahí. Era una voz atendible desde ahí porque se estaba dando un fenómeno que tenía mucha controversia y que tenía sus costados, ¿no? Pero que naturalmente ocurre siempre lo mismo. La persona, el grupo o lo que sea, aparece con un discurso o con una propuesta que puede ser atendida y después empezás a rascar un poco y te encontrás. Podría haber sentido cordero común. con hay muchos ejemplos, ¿no? Lobo con piel, pero por favor, a y todo después nivel. hay otras discusiones periodísticas que están como de costado en esto, que los conversábamos con Pepe hace un ratito, que es entrevistar al malo, entre comillas, ¿no? O sea, como periodistas también nos hemos enfrentado muchas veces a ese dilema de si contar la historia de un asesino, si darle voz, como dicen, darle vida, viste que muchas veces los oyentes o los lectores cuando se enojan dicen, ¿por qué le dan vida a tal persona? Más bien. Y bueno, nosotros siempre tenemos un punto argumental ahí como periodistas que escuchamos las voces de todos. Sí. Y más en caso de que tengan algo que pueda llegar a ser importante para revelar. A mí me pasó cuando entrevisté a Gabazo. O sea, fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera porque realmente hubo una horda de gente. Hubo muchos que lo consideraron algo positivo, pero muchísima gente que me cuestionaba por qué darle voz a Gabazo. Claro. Y yo sentía que era un momento en el que Gabazo tenía cosas para decir. Creerle, no creerle, después ir a contrastarlas, ponerlas en contexto, todo eso era otra cuestión, ¿no? Claro. Era el día 2 o el día 3 de la cuestión, pero escuchar a un tipo que no estaba dando notas y que podía llegar a contar la verdad en ese momento del caso Comensoro, del caso Hellman, su verdad, ¿no? Su verdad, que no es la verdad, es su verdad. Y ahí, como periodistas, Y estuvo muy bien, yo estoy de ¿cómo acuerdo. vamos a decir que no? Como también se Claro. habló de la entrevista de Marcet, ¿no?, que se le hizo. También, Yo lo de también estoy de Patricia acuerdo, Martín totalmente. Y muchas también. veces uno se encuentra con la También. gente que te dice eso mismo, pero ¿por qué le das? Y bueno, Es parte de nuestro El tema es trabajo, cómo te ¿no? parás Claro, frente claro. a eso, ¿no? Sí, ¿cómo- o sea, cómo- sí, hay matices, ¿no? ¿Cómo Bueno, te totalmente. parás? O sea, no hacer una entrevista condescendiente ni, Y no, ni y no, y poner tampoco, el micrófono y quedarte así. No, No, y O tampoco sea, romantizar una ni situación. romantizar. Por Está eso, bien. es importante Entonces, ver cómo uno equilibrios. separa cómo trabaja el equipo, qué tipo de entrevista podés hacer, porque a veces las condiciones no son las mejores. Y estamos hablando ¿no? de gente que muchas veces es muy manipuladora y que es seductora en el sentido más Claro. Hay entrevistas a Osama profundo Bin de la Laden, ¿no? palabra. Hay entrevistas Claro. a Osama Bin Laden. Y que nos equivocamos y nos equivocamos 1000 veces como periodistas, tenemos cosas que mejorar ni que hablar, pero va más a la esencia de lo que tenemos que hacer y lo que no, ¿no? Sí. Sí, no, yo creo que también dentro de esos conceptos hay como también grandes personajes ya instalados que uno sabe más o menos determinadas cosas. En este caso era algo que surge como pasó con los movimientos antivacunas, que en realidad empieza como algo que es como dar una voz, pero tampoco es una persona que digas, hay que entrevistar y que tenés que plantearte determinadas situaciones. Y creo que hay un límite que es la violencia y ser violento o desde dónde se transmiten los mensajes. Entonces, yo, la verdad, no creo que se pueda, que toda voz deba ser reproducida desde el lugar en el que se elige reproducir esa voz. Entonces, o con las herramientas y los argumentos que se utilizan para transmitir un mensaje. Si detrás de esa voluntad de querer transmitir algo está la violencia, como nos pasó, como me pasó sistemáticamente, de ser
amenazada, y le pasó a mucha gente que fue amenazada, ¿no? Y su familia, y pintadas, y de una manera totalmente violenta, no tiene lugar esa voz. Eso en el tema antivacunas. Antivacunas, esas voces no tienen lugar. Sí. No tienen lugar. Por eso es el debate. Porque no hay una postura ahí que realmente, desde la responsabilidad, porque para eso estudiamos, transmitirla. Entonces, me parece que una cosa es plantear ante una circunstancia, hacer o no una entrevista, y otra cosa es cómo uno maneja situaciones y cómo bloquea determinados mensajes que pueden llevar acarreado todo esto que es violento. Entonces, ¿cuántas veces, no? Sin duda. Tenemos una entrevista para hacer y decimos, ¿la hacemos, no la hacemos? Y no la hacemos. y no. ¿Cuántas veces hay? La Muchas gente no tiene por qué veces. saberlo, porque forma parte también Claro, del secreto profesional. Totalmente Pero de parte acuerdo de con nuestra- Eso que plantea Laura, lo vivimos en carne propia. Pero y toda la claro. Gente que te trataba de pesado para salir al aire. Sí. Y si me tratas a mí de pesado, lo que puede pasar al aire Claro. después, ¿no? Sí, además con un argumento, la verdad, poco entendible, porque yo no conozco que una persona convenza a otro tratándolo de Claro. imbécil, idiota. O sea, como argumento Sí, sí. cae realmente, Claro. ¿no? Y o sea, también si querés hay- tener gente Sí. que te apoye en tu campaña, en este caso me parece que tendrías que buscar otro tipo de empatía, ¿no? Y también hay algo que es fundamental que siempre me quedó a mí en el aprendizaje, que nosotros manejamos mucha información y tal vez el gran desafío, el gran desafío no es lo que publicamos, sino lo que decidimos no publicar o lo que decidimos no decir o contar. Ese es el gran desafío del periodista, más allá de la Más información hoy en que día. tenga para dar. Sí. Con todo lo que hay. Me parece que es esa la base de todo esto, y la verdad que sí, que hubo muchas denuncias y señales, y se pidió por muchos colectivos que se diera de baja las cuentas y no se logró. Que ese es otro desafío también de las redes sociales, el identificarlo. Por eso digo, cuando en realidad para otros colectivos es mucho más fácil dar de baja cuentas que atacan directamente, y para otros colectivos les cuesta más que se les identifique y se los proteja en este tipo de cosas y se den de baja estas cuentas, porque denuncias hubo muchas y en muchos puntos donde las declaraciones eran sumamente violentas, más allá de querer transmitir un mensaje. Bueno, damos por terminado el pase, no sin antes preguntarle a Aldo, como todos los viernes. Uy, ¿qué qué tenemos para buena hoy? pregunta que me vas a hacer. ¿Me la ¿Qué podés tenés retirar? en ¿Cómo no? Roots? ¿Qué tenemos para hoy, en Raíces? Roots? Como dice Daro. No, hoy vamos a tener toda la historia detrás de la unión de Charly García con Sting. Después vamos a estar hablando con es un amigo mío, pero es un músico excepcional, que es Orlando Fernández. Acá tenemos la canción de la historia que hay detrás de esta conjunción Charly García-Sting. Mi amigo y gran músico Orlando Fernández, que habla acerca de lo que es para un músico vivir de la música en Uruguay. Toca en Buitres, Exilio Psíquico. Su banda base, digamos, son Buitres, pero toca en Exilio Psíquico, Capitán Tormenta. Me estoy olvidando alguna más. Y recorremos su trayectoria. Y después quería invitarles también, vamos a hablar de eso, mañana hay un festival llamado Abril Festival en la Plaza Sereña en Montevideo, donde se juntan varias expresiones musicales independientes, y es un trabajo hecho con mucho esfuerzo y sacrificio desde las 5 de la tarde. Ojalá el tiempo acompañe. Queda hecha la invitación. Entonces, Sí. bueno, Y después tenemos, Histórico recital del Cuarteto de Nos en México. bien Laura, ayer hablamos que nos vamos a acordar de eso. Y mañana el Cuarteto de Histórico Nos porque toca en la Plaza de México el Cuarteto de Nos para casi 18.000, 20.000 el personas. Zócalo. Estamos hablando de algo histórico, lo que ha logrado el Cuarteto de Nos. Ahí está.